Bueno, ¿cómo andan nuevamente? Hace no mucho estuvimos acá con el tema del libro y ya algunas cosas en esta discutíamos de la situación, lo que estaba en juego. Así que bueno, agradecer porque que estén acá. La idea, por lo que me transmitió Dani y los compañeros, un formato más taller y discutiendo. Nosotros sacamos un documento con 18 puntos. No vamos a estar hasta las 12 de la noche con los 18 puntos, aunque podríamos, pero sí, ese documento que de alguna manera resume esas 20 páginas, algunos de los puntos fundamentales que venimos trabajando para analizar el escenario post-balotage y ver cómo se continúa. Así que bueno, yo voy a ir planteando algunos puntos, como dijo Dani, podemos ir interrumpiendo, preguntando o agregando o acotando. Voy a ir anotando algunas cositas para que también quede ordenado algunos ejes. La primera cuestión fundamental, aunque todo es algo quizás algo que todos ustedes ya saben, pero sirve para simplemente ordenar el debate y tener un punto de partida, es marcar el quién ganó y qué ganó. Si más allá de la alianza cambiemos, que la forma en que se expresa eso que gana, pero bueno, hay que marcar el quién ganó. Si hay algo que sirve cuando uno hace investigación y análisis, es ver qué dicen las usinas ideológicas fundamentales en el mundo cuando se produce un hecho. Y si vos lees el Financial Times y el Wall Street Journal, que son los diarios de las dos grandes fracciones financieras angloamericanas, el Financial Times de la fracción financiera global y el Wall Street Journal de la fracción financiera americana, estaban junto con Macri tirando papelito, ¿no? Y bailando casi en el balcón de la Casa Rosada. ¿Sí? ¿Qué dice el Wall Street Journal? Bueno, este hecho es una noticia positiva para la libertad. Imagínense en qué nivel lo pone. Eso es el Wall Street Journal. Es un dato para la libertad en el mundo, el triunfo de Macri en Argentina, ¿no? ¿Y qué dice el Financial Times? Que es un tremendo triunfo porque de esta forma se corta el populismo peronista que gobernaba la Argentina, ese país inmanejable. Es decir, Londres y Wall Street, es decir, las dos núcleos financieros del mundo, te están diciendo, ¿no?, que ganó la alianza antipopulista y están festejando eso, que para ellos es fundamental en este momento histórico, para esta alianza, ¿sí? Porque es parte de la ofensiva que hace ellos, le llaman Occidente, el bloque financiero angloamericano, que viene, como lo venimos charlando en varias charlas anteriores, viene desde el 2012, es decir, desde que crea la Alianza Pacífico, avanzando sobre la región. Es decir, el mundo te cambia en 2012. Fundamentalmente porque en 2011 estas dos fracciones financieras unifican sus posturas. Es decir, que en el Congreso de Estados Unidos son los republicanos y los demócratas que discuten. Pero son dos grandes fracciones de poder que se estaban matando a tiro desde el año 2001. Más o menos, 2000-2001. Es decir, el núcleo del imperio. Ellos se estaban matando. Y nosotros dijimos, por eso en el año 2012, cuando se arma la Alianza Pacífico, que las dos fracciones juegan, guarda, porque te cambia el escenario. Y no solo que juegan con ellos, sino que los franceses y los alemanes, pero particularmente los franceses, también juegan ahí, ¿sí? Recomponen la alianza occidental. ¿Por qué? Porque ven que muchos de los países emergentes, de los bloques emergentes, estaban desarrollándose. Sobre todo toman esta decisión cuando Rusia para su ofensiva, para la ofensiva de la OTAN en Siria, y cuando nosotros armamos la CELAC. Toman la decisión, incluso hasta una decisión financiera. Hay dos grandes familias que representan estas dos grandes fracciones: los Rothschild y los Rockefeller. Los Rockefeller, los americanos, los Rothschild en Londres. Arman un fondo común de inversión como que es parte del armado de la tregua de ellos, de esta lucha al interior del imperio. Dijeron, muchachos, vamos contra los bloques emergentes. Acá eso cobró la forma de Alianza Pacífico y cobró la forma de una contraofensiva en la región. Entonces, si nosotros habíamos partido en el 2000 el ciclo ascendente en términos de transformación,
Y tenés 1999, la elección de Chávez en Venezuela. 2001, la crisis argentina. 2002, el ascenso de Lula al poder en esta alianza entre la burguesía paulista, o una fracción, la fracción industrialista de la burguesía paulista, y los sectores populares del PT. 2003, el triunfo de Kirchner en Argentina, que ahí vuelve a cortar lo que charlábamos, lo que presentábamos en el libro. Bloque productivo, bloque financiero. Claro, ¿no? Era ahí, 2003. Bloque financiero, bloque productivo. Que de hecho prácticamente fue igual el alineamiento de fuerza en el balotaje. Porque fíjense que el ala masista que estaba en el 2003, bloque productivo, llamó a votar a Scioli. Sí, la Unión Industrial Argentina, particularmente su fracción industrialista, representada por de Mendiguren, Labaña, Peirano y los desarrollistas conservadores como Duhalde, dijeron hay que votar a Scioli. Porque se te vuelve a cortar lo que corta en el 2003 en Argentina, que es bloque productivo versus bloque financiero. Sí, Mercosur, devaluación, especificación, bloque productivo, bloque financiero, dolarización, ALCA y privatización de lo que quedaba. Fundamentalmente el Banco Nación. En ese momento era Kirchner de este lado, con Scioli y Menem Romero. Eso es lo que corta. 2004, creación del ALBA. 2005, el rechazo del ALCA. 2006, cumbre del Mercosur en Córdoba, donde empieza la ofensiva regional. Si la ofensiva regional empieza en 2006, fundamentalmente cuando en la cumbre del Mercosur en Córdoba va Fidel, que es el último viaje de Fidel, va Chávez, se incorpora a Venezuela al Mercosur y empiezan a hablar de que Bolivia también se incorpora al Mercosur y empiezan a armar una doble pinza. El Mercosur, una línea más económica desarrollista, y el ALBA, una línea más anticapitalista, ¿no? Socialismo del siglo XXI. La estrategia, ¿no?, doble de construcción regional. Entonces eso es lo que 2006, Córdoba. 2008 esto se traduce en UNASUR, que es vamos por el espacio suramericano, porque Sudamérica es el núcleo mínimo de poder que tenés que tener para armar el Estado continental, en la escala de poder actual. Digamos, estudiado así por factores de escala, la escala mínima de poder que tenés que tener es el espacio suramericano. Y ahí el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires avanza en el armado de UNASUR. No por nada, ese mismo año vuelve a patrullar los mares del Atlántico Sur la cuarta flota de Estados Unidos, después de 55 años. Miren lo importante que fue, la UNASUR, porque aparte se arma el Consejo de Defensa de la UNASUR. Primer entidad militar suramericana en la cual no está sentado Estados Unidos. Esto en el 2010 se traduce en el intento de la CELAC, que se formaliza, ¿no?, en el 2011. La Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. La CELAC. Es el máximo punto de acumulación de fuerza de lo que diríamos los bloques, gran bloque nacional popular latinoamericano, o lo que diríamos el regionalismo autónomo. Bueno, este es el año 2011, el clave. Acá empieza los enfrentamientos en el Mar del Sur de China, el quilombo en Medio Oriente llamado Primavera Árabe y cómo desplazamos a Gaddafi y a Bashar al-Assad en Siria, y la Alianza Pacífico en América Latina. Los bloques de poder centrales unifican su postura para ir contra los emergentes y dejan de pelearse tanto entre ellos, aunque se siguen peleando, dejan de... Bueno, hasta acá veníamos así. Acá entramos en una meseta y ahora entramos en reflujo. ¿Qué es lo que gana entonces el bloque financiero?
¿Por qué le decimos financiero? Porque en realidad el poder que está acá es lo financiero, fundamentalmente. Si estas grandes fracciones de poder son fracciones financieras. ¿Qué es lo financiero? ¿Es lo especulativo? No. Las grandes capitales transnacionales son financieros porque combinan adentro de un mismo grupo económico gran banca, gran industria, gran medio de comunicación, grande cadena de comercialización, grandes exportadoras. Todo eso está en un mismo grupo financiero. Si cuando vos decís, que nosotros lo damos muchas veces de ejemplo, cuando hacemos la charla, el Citigroup no es nada más el Citibank, un banco. Es también la cadena de multimedios, una de las más importantes del mundo, Time Warner. Está dentro del Citigroup. Time Warner que tiene, ¿no?, adentro los canales ESPN, iSat, TNT, Cartoon Network, el Cine Canal, etcétera, 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 todo eso. Entonces, ahí estamos. Entonces, lo que te gana, de alguna manera, con aliados locales, es el gran bloque financiero que dominó 1976-2001 en Argentina, con excepciones durante el gobierno de Alfonsín, particularmente entre el 83 y el 85, que era Greenspoon, el ministro de Economía. Pero eso es lo que te gana, el bloque financiero. De hecho, cuando gana el bloque financiero, vos tenés los cuadros del bloque financiero haciéndose cargo del gobierno. Sí, más claro, échale agua. Teoría del Estado básica. El HBC en producción. Es decir, Cabrera va de secretario, ministro de la producción, ¿no? El JP Morgan, es decir, Pratt Gall, asume la conducción de economía. La Shell, es decir, Aranguren, asume la conducción de energía. La CRA, Confederación Rural Argentina, junto con la Sociedad Rural, los grandes terratenientes de la Argentina, asumen la conducción de agroindustria, que le llaman ahora agricultura. Podríamos seguir. Por ejemplo, Monsanto le da la Secretaría de Agricultura, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y así podríamos seguir. Los sectores ultraconservadores sionistas, Rabino Berman, que es la línea neoconservadora dura del sionismo, que acuerda con los neoconservadores norteamericanos, Medio Oriente, digo Medio Ambiente. Creo que era lo más parecido a Medio Oriente, por eso le dieron Medio Ambiente, porque no se explica por qué el Rabino Berman está en Medio Ambiente, digamos. Creo que lo único que dijeron, a ver, ¿qué es lo más parecido a Medio Oriente? Bueno, Medio Ambiente. Sí, no hay forma de explicarlo, digamos. ¿Qué hizo el Rabino Berman por el Medio Ambiente? Y la línea ultraconservadora católica, es decir, anti-Papa Francisco, el Opus, también en lugares estratégicos. Recordemos que la línea conservadora católica también juega, la Iglesia juega partida en Argentina en el 2003. En el 2003, parte de lo que arman el bloque productivo es Francisco, es decir, es Bergoglio, junto con Carlic, junto con Casareto, junto con Primatesta, es decir, la pastoral social, se juntan con la Unión Industrial Argentina, con los gremios, con una parte del PJ, con una parte de los radicales y la de Alfonsín, y arman la mesa de diálogo. Eso es el germen del bloque productivo. Si toda la línea esa de la Iglesia, Papa Francisco estaba de ese lado en el 2003. Pero el Opus y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa juega del lado bloque financiero. Porque ahí está partida la Iglesia, y esa es la batalla dentro de la Iglesia. Sí. Vos tenés ahí, va más allá del Opus. El Opus es la que tiene más presencia, tenés los Legionarios de Cristo, la Curia Romana con Tarcisio Bertone, sí, hay un montón de actores ahí. Pero eso es lo que vos lo tenés partido, y lo tenés partido acá en Argentina. Y de hecho, Michetti y la Vidal vienen de esa formación de cuadro.
no son caídas de paracaídas. Como algunos creen que es la chica buena que viene de una formación de cuadro. Línea opus. O sea, línea conservadora dentro de la iglesia. Esto es lo que vos tenés. Ahora, esto es igual, ustedes fíjense, cuando en el 76 da el golpe de Estado, el bloque financiero, también ponen en economía a un cuadro duro, ¿sí? Martínez de O. Martínez de O, ¿qué era? Asesor del Chase Manhattan Bank, de Rockefeller, el JP Morgan, porque el Chase Manhattan Bank ahora es JP Morgan. Esto mismo. Asesor del Chase Manhattan Bank, miembro prominente de la Sociedad Rural Argentina y director de Hacienda, es decir, oligarquía diversificada, la familia Acevedo, ¿no? Acevedo, mal no recuerdo. Entonces, lo que asume es eso mismo. ¿Sí? Que asume. ¿Qué es indicador de eso? ¿Qué está en el nivel de crisis? Cuando la disputa se da, sí, cuando hay una crisis y semejante disputa por el poder del Estado, pasan a conducir y a estar en primera escena los cuadros estratégicos de los bloques de poder en pugna, ¿sí? No las mediaciones. ¿Sí? Es decir, cuando a vos te ponen la carne al asador, que son los principales cuadros del bloque financiero, es porque la puja político-estratégica es definitiva. Es una lucha económica definitiva. De ese nivel es la crisis orgánica que tenemos hoy en Argentina. Sí, orgánica quiere decir que hay una tremenda disputa entre el proyecto estratégico por ver quién conduce a Argentina. Entonces llega una crisis profunda en el Estado. Ahora vamos a desarrollar eso. Pero lo importante es ver que lo que gana claramente es este bloque de poder. Obviamente con las típicas medidas de ese bloque de poder. Por ejemplo, es decir, vamos a la Alianza Pacífico, vamos a un ajuste, vamos a una alianza occidental, es decir, con Estados Unidos e Inglaterra, somos parte de ese mundo. Claro fue la editorial de Clarín del día 25 de octubre de 2015, el mismo día de las elecciones, puso allá arriba la discusión y el título es ¿y si volvemos a Occidente? Se va diciendo ¿qué se está discutiendo? Sí, es la misma discusión que el 75 para ellos, ¿viste? Se la ponen ahí. Sí. Ellos te dicen, y Latinoamérica dice, eso somos Occidente, no somos Latinoamérica. Y esa es la discusión que los tipos de estar dando. Entonces, volumen de ajuste, especialización, primario exportadora, lo que ya saben, ¿no? Ahora, esto era simplemente para arrancar. Porque ya esto más que nada, por la composición de la charla de hoy, toda esa parte no es necesario desarrollarla. Ahora, punto 2. ¿Acá se cierra un ciclo histórico? Es la otra pregunta fundamental que hay que hacer. Porque en el 76 se cierra un ciclo histórico, que se profundiza con la derrota en Malvinas y con el golpe hiperinflacionario del 89. Pero todo el ciclo histórico neoliberal. Si se cierra ahora un ciclo histórico, se cierra en la región un ciclo, la oportunidad histórica nacional popular latinoamericana. Bueno, para mí no. ¿Por qué no? Vamos a empezar por algunos puntos. 1. En los cierres del ciclo histórico y de la gran oportunidad estratégica, lo que vos no tenés, como tenés ahora, es un escenario de multipolaridad. Es decir, cuando vos se te cierra un ciclo histórico, arriba en el mundo tenés un ganador o una alianza de ganadores o un reparto del mundo. ¿Sí? Se cierra un conflicto estratégico entre bloques de poder y cada uno vuelve al dominio de sus respectivos patios traseros. Es decir, por ejemplo, la oportunidad histórica que se abre en la crisis del 30, ¿cuándo se cierra? En el 53 con la guerra de Corea. ¿Por qué? Porque ahí en la guerra de Corea se enfrenta el bloque occidental contra la Unión Soviética y el espacio soviético dice, bueno, hasta acá llegamos, nos dividimos el mundo, a vos te queda esto, a vos te queda esto otro,
Y vinieron por vos, ordenado. Pero ya tenías Bretton Woods, tenías el FMI, el Banco Mundial. Si había un orden mundial en ciernes, ¿no? Un orden capitalista versus el bloque soviético. Lo mismo te pasa en el 76. Empieza con el 76, sigue una línea de cierre del ciclo histórico en América Latina, de la oportunidad histórica que se había reabierto con la Revolución Cubana, pero que ya viene de Vietnam, todo un mismo proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vos se te cierra el ciclo histórico, en el mundo deja de estar en crisis. Y crisis es decir lucha. Hay ganadores y perdedores y se cierra. Hoy, por el contrario, vos tenés multipolaridad y agudización de la lucha entre bloques de poder. El quilombazo que tenés en Medio Oriente es parte de eso. En Siria está concentrado, y en Ucrania, ahí la lucha entre China, Rusia e Irán por un lado, versus Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, que están tratando de ver cómo tironean de un lado y del otro. Pero esa lucha se agudiza. Cuando si eso se sigue agudizando, siempre que eso exista, vos tenés una ventana estratégica para colarte, para desarrollar proyectos propios. ¿Por qué? Porque tu enemigo principal está en pelea. Y cuando está en pelea se debilita. Pero no tiene todo ordenado. Si vos no tenés como en el 89, después caída del muro de Berlín, que ahí se viene la noche, una hegemonía neoliberal en el mundo. Al contrario, el mundo está en crisis. Entonces, eso una. Dos, ¿qué es propio de los cierres del ciclo histórico en términos estratégicos? Que el Vaticano, la conducción del Vaticano, es parte del bloque conservador, del bloque que viene por vos. 76 más claro, échale agua. Incluso ellos lanzan a su interior, la fracción conservadora, el disciplinamiento de las fracciones moderadas o progresistas. Mandan incluso a, como pasó acá en la dictadura argentina, a hacer desaparecer hasta sus propios cuadros incluso de conducción. Hoy, por el contrario, la conducción vaticana, es decir, lo que está ahí en la conducción, aunque en disputa, es una alianza entre distintos sectores, encabezada por los jesuitas, que no es contraria y que necesita, de hecho, construcción de poder popular en América Latina para dar su batalla al interior de la Iglesia. Por eso los cierres que hizo Francisco con distintos gobiernos de la región, o la cuestión simbólica de la hoz y la cruz en Bolivia. Y eso es indicador fundamental en el plano de la correlación de fuerza. Fundamental. Por el peso que tiene Latinoamérica, eso. Número 3. ¿Cuál es el otro indicador fundamental que te dice vos no estás en pleno del cierre del ciclo histórico? La cuestión del piso de organización y conciencia popular, que se traduce también en voluntad de pelea. Hay algo que analiza muy bien García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que hace también un análisis así para el caso de Bolivia en otros años, y particularmente analiza el 87, que es como el 89 acá, en Bolivia, ¿no? Lo terminan de derrotar al bloque popular y asume el bloque financiero conservador. Dice, si hay algo propio de los cierres del ciclo, es que el pueblo se entrega, no pelea más. Pues está desmoralizado, ya está entregado, dejó de pelear. Eso es propio de los cierres del ciclo. No es porque se le acabaron no, pero pasó en el 55. Sí. No hubo otro 17 de octubre después, cuando fue el golpe del 55. Si no se pudo producir eso. Estabas en otro momento histórico. Aparte, Argentina estaba rodeada. Si tenés lo mismo que en el 30, aunque después Irigoyen gana las elecciones en provincia de Buenos Aires, incluso desplazado al gobierno, en el 32, 33, es la de provincia de Buenos Aires, pero no había voluntad de pelea. Acá, por el contrario, mira, nosotros estábamos el 26 de octubre 12 puntos abajo, incluso 14 puntos abajo.
Nos decían nuestros propios encuestadores, con algunos de los cuales uno está cercano o trabaja. 12 puntos abajo estábamos. Los números reales. Después para las teles, para las cámaras, decíamos, no, estamos 4 puntos, estamos empatados, pero estábamos 12 puntos abajo, en el mejor de los casos. El 26 era, listo, nos gana por goleada. Si hay algo que revirtió el resultado y llegamos al 1,4, porque el 2,8 como es balotaje es 1,4. Si no, una diferencia de 700.000 votos, porque lo que suma uno resta al otro. Es una relación polar, porque hay dos candidatos. Si llegamos al 1,4 de diferencia, es por la reacción popular que hubo, que desbordó dirigencia, muchas veces desordenada, desorganizada, desbordó estructuras orgánicas de militancia, salió a la calle. Incluso fue más allá del kirchnerismo, si eran sionistas o no. Es decir, no queremos volver al neoliberalismo. A ver, a mí me pasó, yo soy profesor de allá de La Plata. La Facultad de Humanidades, en la Facultad de Humanidades son bastante pacatos, digamos, Facultad de Humanidades. Nosotros como profesores pasamos por los cursos con un documento que decía que había que votar así. Eso era imposible. No sucedió en la historia de la Facultad de Humanidades de La Plata. Nosotros nos organizamos como profesores, como docentes, y humildemente hacemos conocer nuestra posición y generar el debate de forma directa con los estudiantes, y pasamos con los cursos como si fuéramos agrupación estudiantil. Porque tenía movilizado muchos sectores científicos, docentes, que ni siquiera se identificaban mucho con el kirchnerismo, pero que son parte de un bloque, una idea nacional popular o progresista latinoamericana, contra el bloque financiero, contra el neoliberalismo. Fue tremendo eso. Sí. Y eso sucedió en un montón, bajo distintas formas. El pueblo pelea. Y de hecho hubo varias manifestaciones estos días en ese sentido. Ayer, sin ir más lejos, ayer en La Plata, por la cuestión de la ley de medios y del decreto, se juntaron así por Facebook, como si nada, 1000 personas en una plaza para discutir qué se hacía con eso. 1000 personas. Vos lo hacías hace un mes y no juntaba ni a 3. Incluso se lo organizaba con la misma militancia, lo poníamos. No juntaba. Ahora, juntan. ¿Qué quiere decir eso? El tercer punto. Entonces, multipolaridad. Decíamos, para resumir, multipolaridad, situación de correlación de fuerza en el Vaticano, y la situación en términos de conciencia y organización es que te indica que no hay cierre del ciclo de oportunidad histórica. No hay cierre. Lo que sí hay es reflujo. Si vos acá estabas en la etapa de auge, entraste en la meseta, vos lo que tenés es una situación de reflujo. Reflujo que si no se revierte, cuando estas condiciones te cambian, sí pasás a un cierre de ciclo, es decir, una derrota estratégica. Lo que obtiene ahora el bloque financiero es una victoria táctica, no estratégica. Es decir, no definitiva, para decirlo mejor dicho. No es la situación del, para ir a la más cercana, 89-91. Fue donde vos te aniquilaron. Te terminaron de, como venía, ¿no? Pero no tenés esa situación. Tenés una situación que cuyos los indicadores te dicen otra cosa. Eso es. Ahora, ¿qué sí ganó y qué fue efectivo para el triunfo del bloque financiero? Fue efectivo la puesta en funcionamiento del partido de promoción de candidatos. Y esto está muy perfeccionado y hay que entenderlo. El partido, esto es algo que estudia Weber ya en 1905-1910 para Estados Unidos. Dice, se está pasando del partido ideológico de masa al partido de promoción de candidatos. Este es un nuevo formato de partido político.
que guarda relación con la emergencia del poder financiero en Estados Unidos y de la consolidación de una plutocracia de 50 familias en Estados Unidos. Y que eran los 50 grandes grupos económicos. ¿Cómo te organiza el partido de promoción de candidatos? En el partido, vamos a hacerlo por contraste al partido ideológico de masa. El partido ideológico de masa tiene dirigentes, militantes, afiliados. Lo que caracteriza eso es un programa y un conjunto de ideas que lo nuclean. A su vez se da un policlasismo. Sectores de burguesía, pequeña burguesía, y sectores populares, trabajadores, lo que fuera. Pero organizados en función de ideas. Acá se da la situación en la periferia, que además se te organizan los movimientos nacionales. Es decir, el sector pueblo se organiza en un policlasismo más amplio, con dirigentes, militantes, afiliados, adherentes, lo que fuera, en un gran movimiento nacional. El núcleo vertebrador es la militancia, el programa y el conjunto de ideas que lo amalgaman, ¿no? El partido de promoción de candidatos está hiperperfeccionado ahora por las técnicas de marketing para la comercialización de productos políticos y las técnicas de construcción del poder del capital financiero. ¿Cómo se compone? Bueno, es una estructura dual. Tenés candidatos, medios de comunicación y audiencia por un lado. Los medios de comunicación, que son ahora multimedios de comunicación, que son medios de formación de opinión política. Multimedial. El candidato, que tiene que ser un producto comercializable, y la audiencia. Y después tenés una estructura por detrás de esto más profunda, que es los cuadros político-estratégicos ya no entrenados en los partidos y en el movimiento de masas, sino formados en las universidades privadas y sobre todo en las empresas y en los tanques de pensamiento del poder financiero. Los Padgate, los Lusto, todos vienen de esa trayectoria. Fíjense que vienen, más que nada, no vienen de la militancia orgánica por los viejos cuadros, vienen más que nada de las fundaciones, tanques de pensamiento, universidades, ¿no?, que aportan los cuadros políticos estratégicos de las distintas fracciones de capital financiero o de poder, de las distintas élites. Los cuadros políticos estratégicos, el puntero y el cliente. ¿El puntero en qué sentido? No el puntero que es la típica caracterización gorila de aquel, viste, que dirigente barrial. El puntero en el sentido de aquel que no tiene programa, no tiene política, no lo vertebra ideas, sino simplemente comercializa votos por recursos. En sectores populares, pero en clase media también. Lo mismo. Funciona igual. Cambiarán las formas. Te doy una beca en vez de una chapa, pero... digamos, porque viste, está el típico prejuicio pequeño burgués, el puntero, lo barrio, nada. Están todo en la lógica. Lo que se te impone acá es la lógica del dinero. Y lo que te media y te organiza es la lógica del dinero. Cuando vos te media y te organiza la lógica del dinero y no la lógica política, vas muerto. Vas muerto. Porque como pueblo no tenés tu principal herramienta, que es la política. ¿Qué garantiza esto? Esto garantiza que funcione la monarquía financiera, porque es el máximo momento de desmovilización, despolitización y desorganización de los pueblos. Imagínate, vos sos cliente o audiencia. Estás muerto. Eso te borra la militancia, te borra la participación, te borra el debate político estratégico y pasás a discutir formas, carteras. Esto era necesario porque para salir del keynesianismo y el estado de bienestar y producir un mundo en donde el 1% del mundo controla el 50% de la riqueza, que hasta se alarman los propios cuadros de la burguesía, eso. El 1% del mundo. ¿Cómo hace para producir eso y que no se te ponga como loco la gente? Bueno, que no esté organizado. Ahora bien, esto venía retrocediendo. Si gana
hay que entender por qué gana, que después lo veremos. Porque acá lo fundamental es que no te está funcionando la militancia y la organización del movimiento nacional. Evidentemente, si este dispositivo te gana, porque antes te tenía que hacer golpe de Estado acá en Argentina, no había forma que gane. Es decir, después pasaron al golpe de Estado económico más puro y duro. Ahora hay una estrategia de desgaste económico, política, pero gana elección. Gana elección. Esto es un fenómeno que empieza en los 90, se empieza a tener fuerza. Porque empieza a tener aparte capilaridad, es decir, llegada profunda, en los sectores más profundos. Podríamos agregar las ONG también ahí. Espectacular, sí, que en realidad es parte de esto, ¿no? Incluso canalizan así función de participación. Y yo me olvidé de decirlo, es tal cual, fundamental. Son territorios en disputa eso. Pueden ser parte de un formato o de otro. Es decir, pueden expresar intereses populares o pueden expresar intereses, es decir, puede ser uno teología de la liberación, la pastoral, los sectores populares, lo que viene, de hecho las ligas agrarias se organizaron en gran parte por eso, los cuadros que vienen de las iglesias, de distintas ramas religiosas o puede ser de la otra, eso está en disputa, es como la Fuerza Armada, son territorios en disputa para uno u otro proyecto, es como la universidad, un territorio en disputa. Son las distintas instituciones que, como toda institución, es el resultado de una correlación de fuerza. Ahora bien, ¿qué se te da en esta situación? Que vos lo que hoy tenés en particular es, para conceptualizar, si vos decís, no es hegemonía esto del bloque financiero, no estamos en hegemonía. ¿Qué vos tenés? Es un empate hegemónico, pero el gran problema acá es que ese empate hegemónico, ahora la iniciativa estratégica, por tener la conducción del Ejecutivo, la tiene el bloque financiero. Que además no es solo una iniciativa táctica para dar batallas particulares, sino que la iniciativa es estratégica, es decir, volver a imponerte programa. Tiene el Ejecutivo. Y ese es el gran problema. Y cuando vos perdés el Ejecutivo, aunque no sea tuyo el gobierno directamente, porque algunos se sienten más adentro o más afuera, no vamos a meternos en esas discusiones chiquitas. Pero cuando perdés, es decir, cuando te gana el bloque financiero y vos lo perdés capacidad de influencia para resolver los problemas en términos de estrategia popular. Que los cuellos de botella resolverlo para tu lado, eso lo perdés. Por lo menos transitoriamente. Entonces, hay un empate hegemónico por iniciativa estratégica del bloque financiero. ¿Por qué digo situación de empate? ¿Qué indicadores hay que te manifiestan una situación de empate? Bueno, un primer indicador es el plano ideológico. En el plano ideológico, el bloque financiero no pudo legitimar un programa neoliberal. Y si lo que vos no legitimás, después no lo podés aplicar, pero es muy difícil aplicarlo porque si no tenés consenso, cuando lo aplicás es un boomerang y perdés poder político. Es decir, en 89, 90, cuando se te viene la ola de privatizaciones, era legítimo socialmente, y todo el mundo te lo pedía, por favor, privaticemos todo. Hoy, para ganar, la Alianza Cambiemos tuvo que decir que no iba a reprivatizar aerolíneas, YPF, la ANSES, sí, que iba a mantener la asignación, los programas, es decir, no pudo consensuar el conjunto de ideas fundamentales, núcleos. Aunque te tiró varias, ¿no? Pero no pudo legitimar un programa neoliberal puro y duro. Y esto es central, porque si vos no tenés fuerza moral, que como diría Clausewitz, digamos, teórico de la guerra, que algo de esto entendía, si no tenés legitimidad para propulsar una acción material e instrumental,
Si vos la llevas adelante, se te va a venir en contra. Es un boomerang. Eso es, si vos tenés que legitimar las cosas para poder llevarlas adelante, consensuar. Entonces, en el plano de las ideas hay una situación de empate. Hay una situación de empate. Después, en el plano político, vos tenés varias situaciones. El político institucional, tenés que el Congreso es favorable al bloque nacional, mientras que el Ejecutivo es favorable al bloque financiero. ¿Sí? El PRO tiene 41 diputados. Los radicales tienen 50. Si no llegan ni siquiera al quórum, que es de 129 entre los dos. El máximo tiene 37 y muy débil. Frente para la Victoria, PJ y aliados, por más que eso se va seguramente a resquebrajar, romper, correr, tiene 117. Es decir, la debilidad en el Congreso del PRO es muy grande. Y además, eso no es homogéneo, la Alianza Cambiemos, ya lo estamos viendo. Fíjense qué pasa con el secretario de Política Universitaria y la mojada de oreja que le dieron a los radicales de la Alianza Cambiemos cuando pusieron a Ávila. Estaban todas las puteadas. Los propios sectores radicales que apoyaban Cambiemos. Ni que hablar ahora con la Corte Suprema. Si bien Sanz trata de salir a disciplinar a la tropa, pero incluso Sanz queda afuera, Sanz junto a Techín, porque Techín juega en los dos lados, juega con Scioli y juega con Macri, y en el macrismo juega con Sanz. Si impulsa a Sanz, no le dieron la jefatura de gabinete, que era lo que él pretendía, lo que Techín pretendía. Entonces, guarda con esa tampoco, porque ahí tampoco hay homogeneidad. Por eso también la movida de los jueces, la fuerza, por más que les sea muy desfavorable en términos de legitimidad. ¿Por qué la fuerza en los tipos? Porque ellos, para gobernar por decreto, al no controlar el Congreso, ellos necesitan gobernar por decreto. ¿Quién legitima el decreto? La Corte Suprema. Entonces necesitan forzar los dos jueces. Entonces necesitan quemar las naves. Lo que pasa es que inmediatamente le resta legitimidad. Es más, hasta el Cronista Comercial, que es parte, publica el Financial Times acá en Argentina, es un diario bien del bloque financiero. El Cronista Comercial dice: es un gobierno sin luna de miel. Ellos lo atribuyen a la crisis heredada por lo que fuera. Dice: es un gobierno sin luna de miel. Ya lo están puteando a los 5 días que asumió. Entonces esa te traduce la situación de empate. Bueno, en el Senado peor es la situación, ¿no? Aunque obviamente vamos a ver la negociación, el disciplinamiento por la caja, todo eso sabemos. Pero el PRO de 72 senadores tiene 4. Los radicales tienen 10. El masismo 11. Bueno. Y eso del masismo está partido, ¿verdad? Porque ya jugó una parte con su socialismo, porque soportó, digamos, transversalmente. Entonces, en el plano institucional ves también la situación de empate. En el plano de la fuerza de masa, digamos, en la calle, las luchas sociales, claramente ahí el bloque nacional es donde es más fuerte, con más capacidad de organización, de movilizar territorio. Es lógico que eso sea así. Si eso no es así, estás en el fondo del mar, digamos. Porque tu única fortaleza, o tu principal fortaleza, es la organización popular. Ellos gobiernan con los gerentes, vos tenés que gobernar con pueblo movilizado. Entonces, eso está así. En el plano económico, ahí sí es mucho más favorable la correlación de fuerza al bloque financiero que al bloque nacional. Es más, es el gran problema que vos tenés y que no se resolvieron en estos años. Gran problema. El bloque financiero sigue siendo el que te maneja la economía. Hubo alguna cosita que vos le hiciste
le tocaste renta, le generaste redistribución, pero sigue manejando ellos. De las 500 principales empresas del país, 321 son extranjeras. Si vos ves cualquier rama de la economía, ves que dominan 4 o 5 grupos económicos, la mayoría de extranjeros, o grupos económicos concentrados que están del otro lado. Es decir, tu nivel de extranjerización, primarización y concentración en la economía es infernal. Y ese fue uno, como analizaremos, uno de los grandes cuellos de botella, por lo cual no te llevó eso a... que no es solo nacional, sino también es regional. Porque la situación de Venezuela tiene también mucho que ver con esta situación. Te hago una consulta. Sí. Digamos, lo que vos planteás, me imagino, digamos, de que el ministro de Economía presentó y todo, digamos, los economistas de esa rama, cristiano progresistas, lo saben, digamos, lo sabían, todo el pueblo que tenga. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no lo plantearon antes en la forma de resolver o avanzar sobre esas cuestiones? ¿Por qué no se dio ese escenario? Es una buena pregunta. Gaby, y digo, porque me parece que lo que está flotando es eso, es decir, bueno, que si uno mira, antes de la elección teníamos todo a favor. Sí. El partido, el Congreso, el Vaticano, la multipolaridad, y perdimos la elección. Que eso es lo que le da la gran legitimidad a Cambiemos. Sí. Ganaron, democráticamente nos ganaron la elección. La gran pregunta que está flotando es ¿Por qué perdimos? Ahí vamos a eso. Justamente esa. Que tiene que ver con lo que decía el compañero, Sí. bueno, ¿por qué no avanzamos en los terrenos de Yo no me quería adelantar, que esta es como la introducción, digamos, que estoy diciendo. Me dijeron que era el taller este. Taller no es charla, taller hay que laburar, nos quedamos. He batido récord de 5 o 6 horas. Te lo prometo que esta no va a ser la vez. No, pero digamos, porque esto lo tenés que plantear, porque, a ver, para el compañero es fundamental dónde estamos parados. Creo yo, aclarar. Porque esto te indica, bueno, acá me faltó agregar que se perdió por 1,4, que es poco, pero es, digamos. Es decir, que es una situación de empate también casi en la selección. Que si hubiese sido del 12-14, ahí estábamos contando otro cuento. A ver, y esta situación de empate se ve incluso en cómo tiene que avanzar y retroceder el gobierno. ¿Por qué? ¿Qué es la situación de empate? Que vos querés avanzar y el otro te veta. Vos querés avanzar y el otro te veta. De esto se desprenden dos cosas, que lo voy a decir rápido, aunque la tendría que decir más, por ahí más explicada. Que es el punto 5. Es, en esta situación, no estamos en resistencia. Fundamental, compañero. O sea, discutámoslo hasta 1 de la mañana. No es una situación de empate, nunca es de resistencia. Si vos decís que es de resistencia, ya estás desempatando en contra tuya. Porque ya te pones por fuera de la lucha político-estratégica, por fuera de toda iniciativa, y decís aguantemos los trapos nada más. Y vamos nada más a las luchas gremiales y a la lucha de calle. Abandonemos la cancha, sin jugar el partido. No es situación de resistencia. No es situación, no es el 89, no es el 76, no es situación, no es el 55, no es situación de resistencia. Para eso damos esto muy por arriba, pero damos esos indicadores. ¿Qué momento es? De lucha, de oposición político-estratégica. Esa es la lucha. Entonces, oposición político-estratégica. ¿Qué quiere decir político-estratégica? No solo política, que es en el terreno institucional del Estado, en el Congreso, bloqueemos la iniciativa. Estratégica quiere decir que vos seguís militando proyecto estratégico. Proyecto estratégico. Y eso te lleva a que vos no tenés que perder la iniciativa estratégica, o en realidad recuperarla, ¿no? Es decir, nosotros no podemos... A ver, ¿qué hicieron ellos? Ellos no solo te bloqueaban cosas, te trataban de bloquear cosas en el Congreso, con los medios, con allá, con acá. Sino que a cada punto que vos planteabas, ellos te ponían otra forma de resolver ese problema. Levantar el cepo o lo que fuera. Porque si vos no das una... Por ejemplo, ellos te dicen, te llevan al ajuste. Si vos no das propuestas contra eso, no das la salida política.
Vos para cambiar correlación de fuerza político-estratégica, no gremial, o resistencia, político-estratégica, tenés que dar una salida política ante cada problemática. Por lo tanto, no perder la iniciativa, ya sea con una ley, con una propuesta, con lo que fuera, vos tenés que dar propuestas. Es decir, el camino no es por ahí, es por acá. Mirá, no tenemos dólares, liberémosle, bajemos las retenciones, liberemos el cepo, que el dólar se vaya a 15 y que los exportadores hagan negocio, liquiden los 13.000 millones de dólares que tienen canutados, así tenemos dólares. Y vos decís, no hagan eso, no hagan eso. Y sí, ¿qué lo pones? Hay que nacionalizar, aunque sea parcialmente, el comercio exterior. Que a lo último se decía en el kirchnerismo, los últimos meses, pues ya se veía, incluso una propuesta de Julián Domínguez era armar una comercializadora estatal de grano, para empezar a disputar eso. Porque si el núcleo de las divisas la tiene el enemigo, cagaste. Que esto es lo que resolvió bien Bolivia y bien asumió. ¿Qué te hizo? ¿Cuál es la principal renta del país? Los hidrocarburos. Venga para acá. Que es empezar a discutirlo la economía. Pero el poder real de la economía. No, vení una partecita pero vos lo seguís manejando, que es la retención. Está bien. Pero bueno, ahí hay que acumular fuerza para eso, no es que soplar y hacer botella. Pero te quiero decir, vos le tenés que proponer, porque en la propuesta también juntás fuerza y legitimidad para esa contrapropuesta. Entonces, eso, ¿qué es otra cuestión? Además que no estamos en resistencia, estamos en oposición político-estratégica y hay que recuperar la iniciativa. La otra cuestión fundamental, antes de pasar al por qué perdimos, es, van a querer desempatar. ¿Cómo van a desempatar? Tres hipótesis fundamentales hay que tener en cuenta del desempate. Una, el golpe económico crudo y duro, que te van a lanzar mañana, empieza y en enero se profundiza, para desarticularte tu fuerza en el plano de la economía, que es donde ellos son fuertes. Entonces vos te mareás, vas a discutir nada más la gremial, agarrarte donde pueda, te desorganizás, te genera la inflación, vos te cerrás para adentro, dejás de discutir política y estás sumergido en el golpe económico de ellos. Te mantienen en la discusión gremial y vos perdiendo posiciones. Una, eso hay que estar alerta e inteligente en la respuesta. Dos, la provocación. Ellos necesitan delegitimarte tu capacidad de movilización de fuerza de masa. ¿Cómo se hace eso? Vayan a quemar McDonald's, así yo puedo reprimir. Es decir, una pasada de rosca distanciada del campo popular, que te deslegitime frente a la población. Una provocación. ¿Para qué? Para justificar la represión y la deslegitimar. Es decir, ellos te tienen, cuando vos te deslegitiman, te inhabilitan tu capacidad de movilización. Ya no te sirve como fuerza. Esto es con lo que decíamos la fuerza moral. Cuando vos tenés fuerza moral, legitimidad y convicción, ¿no? Las dos componentes de la fuerza moral, te bloquean la utilización de fuerza material e instrumental. Te la bloquean. Entonces, guarda con el tema provocaciones. Número 3, otra hipótesis, la famosa ataque terrorista. Que legitime un corrimiento duro, ¿no? En lo que tiene que ver con política de seguridad, qué sé yo, en Argentina. Que no quiere decir que sucedan. Te digo cuáles son nuestras hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque vos tenés que anticipar las jugadas y todos los escenarios, porque no vas a hacer cosas que sucedan y vos vas atrás de la perdida. Vos tenés que saber, es más, tenés que tener una respuesta para cada uno de ellos en los distintos escenarios. Eso necesita desequilibrar este empate. Tienen la iniciativa porque tienen el ejecutivo. Ganaron la elección, pero ni siquiera tienen luna de miel. ¿Cómo desempato esto? Bueno, esas son 3 formas de desempatar esta situación. Obviamente después hay un trabajo más de fondo, que es esto funciona, como dice Basualdo, con el transformismo. ¿Qué es el transformismo? Es cooptar cuadros adornando de sectores populares. Desgaste y cooptación, desgaste y cooptación. Bueno, estos son... Después vamos a
volver a esto, pero 6. Parte del por qué perdimos. Por pelotudo. Eso es la gran síntesis. Esa es la gran síntesis. Yo digo, vamos de a poco en la descomposición del pelotudo. P, oíste, lo descomponemos en sílabas. P, no. Intentaremos, como estamos en la universidad, una respuesta un poco más elaborada, pero básicamente es esa. Si estuviésemos en el barrio, estaríamos diciendo por pelotudo. Entonces, primero, no resolvimos 3 cuellos de botella. Y mirá que lo insistíamos esto. Uno, el que ya dije. El económico. ¿Qué no resolviste? Los movimientos nacionales tienen 3 niveles como de resolución de esta cuestión. Los movimientos nacionales populares, desde el ala, digamos, yendo desde el desarrollismo nacionalista hasta lo más duro del nacionalismo popular latinoamericano, pero todo en ese espectro involucra el progresismo. Bueno, tenés 3 grandes ítems. Lo primero que hacer es redistribuir la riqueza, que es lo que hay. Empezar un camino de redistribución, que no modifica la estructura económica, pero te modifica la situación de las clases populares. Lo segundo que haces es ir por núcleos del poder económico, herramientas centrales del poder económico. ¿Esto qué es? El Banco Central, el comercio exterior, la industria, la energía, digamos, núcleos, nacionalizaciones fundamentales. Eso se hizo parcialmente y tardíamente. Lo más duro de eso y mejor, porque fuerte fue en plena crisis del 2008, fue la estatización de la FJP. Pero de la conducción del movimiento nacional no había una iniciativa estratégica de cambiar la matriz productiva y de ir por los núcleos económicos, sino que dominaba más una perspectiva neokeynesiana de estimular el consumo y empujar una burguesía nacional que vaya fortaleciéndose. Entonces, se tocó algunos núcleos, por ejemplo el Banco Central, con la Carta Orgánica del Banco Central, pero no se avanzó con la Ley de Entidades Financieras. YPF, bueno, se tardó algunos años también, a veces correlación de fuerzas, pero bueno, hay que ver, porque a veces también son decisiones. Puede ser correlación de fuerzas o decisiones. Y el tercer punto es el cambio de la matriz productiva, que es el núcleo fundamental. Y acá nosotros carecimos, por lo menos en Argentina y en Brasil, quizá también porque se agarró el gobierno en pleno infierno, incendio, y se priorizó, bueno, recomponer lo que había. Se careció de un plan quinquenal, o los grandes planes quinquenales, para cambiar la matriz productiva, para desarrollar la industria estratégica del Estado y correr el dominio del capital transnacional y los actores concentrados de la economía. Y eso tiene un cuello de botella, porque después los muchachos tienen el poder, y si vos no los corres, ese poder se te vuelve en contra. Se te vuelve en contra como inflación, como restricción externa, como falta de dólares. Es decir, no hay forma de hacer un capitalismo en la periferia. Porque además la burguesía nacional no tiene chance de pelearle al capital transnacional, no lo tenía hace 100 años, y ahora menos tiene chance de conducir un proceso económico distinto. No hay un solo país que se haya desarrollado en los últimos 100 años desde una burguesía nacional. El verso de Corea es solo eso, un verso. Corea del Sur lo desarrollaron los yanquis por una necesidad político-estratégica de ir contra Corea del Norte y los rusos. Y eso lo permitieron porque era parte de la Guerra Fría. Después no hay. El proceso japonés, que es anterior, es lo más parecido, pero ya define el siglo XIX y es con mucho Estado. Los alemanes lo hacen con burguesía nacional, pero con mucho Estado en el siglo XIX. Los chinos, los rusos, no hay más burguesía nacional.
porque no te da otra cosa que sean proveedores, pymes, que provean a las industrias estratégicas de Estado. Pero vos, es más, ¿qué funciona ahora? Si volvió a funcionar el YPF, porque lo agarró el Estado. Si vendemos satélites, porque lo agarró el Estado. Si vendemos reactores nucleares, porque hay Estado. Si nos quedó algo de industria naval, es porque hay Estado y aguantaron los trabajadores. Si lo que tenés de valor agregado, industrialización, no controlado por transnacionales, es lo que hizo el Estado. Después vos podés hacer cartera de cuero, con un alto proteccionismo, pero imagínense que eso no te mueve al perímetro, te genera un poco de puesto de laburo. Entonces vos no le disputás, si no armás industria, estrategia de Estado y regionales, que en eso la muerte de Chávez y Kirchner nos mató, porque ellos entendían que ellos armaban la conducción regional, porque ellos decían, y esto lo hacemos desde industrias estratégicas de Estado, pero regionales, Petrosur, Banco del Sur, porque era la forma de resolverlo. Bueno, ahí nos retrasamos. Esto es importante si no queremos perder la oportunidad histórica, seguir discutiendo. No es que ahora nada más hay que discutir el ajuste. Hay que discutir y que todos los compañeros sepamos. O vamos con una iniciativa para recuperar el gobierno 2017-2019 y tenemos un plan para la economía y dejamos de boludear con neokeynesianismo, que eso ya no te resuelve nada, porque vos donde pones más guita en el mercado, el otro te aumenta los precios y se acabó la historia. Porque vos ya llegaste a 5% de desempleo, ¿sí?, a una situación de plena, no plena, pero casi plena utilización de los factores productivos, por lo tanto eso te queda, si por más que meta plata, el otro no te va a querer. Y a la transnacional le voy a decir, che, sustituime importaciones. Pindonga te voy a sustituir importaciones. Si yo tengo un plan global, y aparte a vos te especializas en hacer un tornillo, así no tenés todo el plan de cómo producir un auto, así nunca podés sustituir, digamos, y armar una industria estratégica de, por ejemplo, automóvil. Porque ahí resolvés. Entonces, bueno, cuello de botella económico. 2. El cuello de botella político en términos de integración. Nosotros hicimos una integración que, ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre presidentes? ¿No? Pero muy poco de una integración dura, sustantiva de contenido. Nosotros tenemos que entender, y esto hay que multiplicarlo por todos lados, y que los dirigentes lo escuchen, porque si no, no vamos a dirigir nunca el barco a la liberación nacional, que armamos el Estado continental o no armamos una pindonga. O sea, no hay chance de armar algo como Estado nacional. Eso ya fue y ni siquiera fue posible en el siglo XIX. Es más, la escala del enemigo ni siquiera es de un Estado continental, es de un Estado global. Porque el núcleo de poder anglosajón es de escala global. El Commonwealth tiene 54 países, lo que está bajo la reina de Inglaterra son 54 países, más el poder de los norteamericanos. Eso es de escala global. Si vos no armás el Estado continental y dejás de decir que de Argentina resuelvo las cosas, que la única forma, aunque nosotros ya somos sectores populares, muy difícil que llegue nuestra idea, pero hay que generar la argamasa en eso. O armamos eso o vamos fritos. A ver, una cuestión básica. Si nosotros no tenemos una moneda del sur, miren lo que pasa con otra moneda. No cumple la función de moneda. Pero no el peso, el real no lo puede cumplir. De una economía que es 4 veces más grande que la nuestra. Pero no el real. Los franceses y los alemanes tuvieron que armar el euro porque si no los liquidaba Londres y Washington. No hay chance, no hay chance. En este mundo de hoy, si no tenés factor escala, si no tenés Estado continental, que es ceder poder a una institucionalidad continental, de que te liberen hacia ningún lado. No hay vía nacional de esto. No hay vía nacional. Si vos no armás, por ejemplo, la Petrosur, obviamente YPF termina negociando con la Chevron porque tu escala es muy chica para tener los recursos, la tecnología, las cosas suficientes para explotar vaca muerta. Por parte, el gran problema no es que vos seas primario exportador. Es un problema mucho más grave cuando vos no controlás la exportación de su producto primario. Porque si vos por lo menos lo controlás, agarrás esa renta y te reindustrializás. Pero lo controlás. Entonces, pero eso se hace con empresas de escala suramericana. Y el gran problema acá es que ni los argentinos y menos los brasileños lo entendieron. Y así están los brasileños y así estamos nosotros. Seguimos siendo o más grande del mundo o el más grande de la... Estamos, claro, con una ceguera estratégica
una ceguera estratégica fenomenal. El tercer cuello botella es civilizatorio. Si arrancamos por lo más abstracto del por qué perdimos, ahora vamos a ir a lo más concreto, que es más jugoso, pero para también entender cuestiones estructurales del por qué perdimos. Acá en términos civilizatorios hay una discusión fundamental. Todo bloque de poder emergente tiene por detrás una civilización. Los chinos, los rusos, los persas. ¿Sí? Un cuerpo de ideas, valores, ¿no? Visiones comunes al campo del pueblo que le dan la argamasa suficiente, la fortaleza suficiente para desarrollar proyectos autónomos. Para decirlo en términos más concretos, si vos seguís civilizatoriamente bajo el paradigma occidental y legitimás proyectos populares, por ejemplo, porque todos los años podemos cambiar el auto, estamos fritos. Porque vos, en términos valorativos, seguís jugando dentro de la matriz del capitalismo salvaje, si le decís dinero, del consumismo, del materialismo. Y no le da la disputa estratégica a ese cuerpo civilizatorio. No por nada Clarín el 25 de octubre te dijo: somos Occidente. Porque lo que está en juego en Latinoamérica es si somos Latinoamérica o somos Occidente. Y el problema es que nosotros no estamos rompiendo con esa matriz ideológico-cultural. Ustedes fíjense los rusos. Le tiraron abajo el 40% del PBI. Tienen el quilombazo ese en Ucrania. El quilombo en Siria. 40% del PBI en dólares le tiraron abajo. Ni se movieron los rusos. Es más legitimidad tiene Putin todavía. Nosotros no crecemos más del 1% y se acabó el gobierno popular. No puedo comprar el pueblo. Porque encima la militancia se encarga de legitimar que hay que votar porque te sostenemos la cuota. Si no estamos dando la discusión, en eso lo están dando la discusión. Por ejemplo, hay sectores del cristianismo popular que se está dando la discusión. En Bolivia, en Ecuador, en buen vivir, no por nada, Bolivia es lo más fuerte, porque atrás hay ellos tienen otras tradiciones. Pero, quiero decir, acá hay un cuello botella. Si nosotros no podemos dar la discusión, somos Latinoamérica o somos Occidente, pero en términos populares y masivos, no nada más como cuestión de cátedra, no vamos a poder liberarnos. Y eso se te vuelve como boomerang. Sí. Porque nosotros estamos en una oportunidad histórica. Vamos a tener, yo creo, ponerle el mundo como viene, este quilombazo que hay en el mundo, esta crisis civilizatoria que hay en el mundo, 10 años más, tranquilamente tiene. Bueno, en ese tiempo nosotros tenemos que avanzar en cómo resolvemos estos tres. Y la cagada que nos mandamos es que ahora no tenemos el gobierno. Por lo tanto, perdimos la iniciativa del Ejecutivo. Pero tenemos que tener en claro que tenemos que resolver estos tres. Si armamos, en realidad desarrollamos otra concepción ideológico-cultural, un Estado continental y la resolución económica. ¿Por qué perdimos? 7. Gaby, Sí. a mí me parece que también hay que reflexionar que uno de los dirigentes, de la mayoría de los dirigentes que están en el gobierno, como el gobierno nacional y popular, tenía resuelto esos tres temas que recién borraste con el borrador. Ni avanzar sobre la economía, ni el tema civilizatorio, ni el tema de la integración latinoamericana como tema estratégico. No aparecía, hacían acciones, gestos, pero nunca apareció como parte de un programa de gobierno, programa estratégico. No. O sea, me parece que hay que instalarlo en el proyecto popular, porque si no parece que el proyecto popular es las 12 cuotas. Ese es el tema. Y estamos discutiendo y queremos legitimar el proyecto con eso. Es más, te corre por izquierda el Papa Francisco acá. Te recontra corre por izquierda. Él te dice contra el capitalismo salvaje, contra el dinero, contra el consumismo, contra este occidente que se va al carajo, contra esto que no sirve más, los pueblos no aguantan más, techo, tierra y trabajo,
va a Bolivia y junta, porque ahí lo que está haciendo es un proceso de sincretismo, que ya lo hicieron los jesuitas. Digamos, juntar con población originaria y armar una matriz civilizatoria para armar una cuestión latinoamericana, el buen vivir, ¿no? Y toda la cosmovisión de los pueblos originarios, que lo más fuerte está en Bolivia, más todo ese cristianismo popular tan latinoamericano. La cuestión ambiental también. Bueno, por eso, pero de una visión no de un ecologismo liberal, que viste, bueno, salvemos la ballena, sino desde una profunda concepción que, es decir, esta sociedad del consumo, este capitalismo salvaje no va más, y este es el núcleo del por qué estamos en una crisis ambiental. Nosotros incluso en política exterior, con Timerman, era un desastre la posición argentina con respecto a eso. Porque era subordinación completa y absoluta a Londres y Washington, en términos ambientales. A sumarse a toda esa pelotudez de ese ecologismo, ¿no? Del intercambio comercial, de que vos seguís contaminando el mundo, de que Estados Unidos sigue consumiendo 5 mundos. Y vos, bueno, a ver si entre todos bajamos un poquito el consumo de dióxido de carbono. Lo que hay que decir, muchachos, es que si Europa y Estados Unidos siguen consumiendo, que hasta se lo dice el Papa, así no hay mundo que aguante. Pero, y el tema de la conducción, lo que decías, Javier, si vos esto no está en la conducción, que era, mira, justo era el punto 7, si esto no se plantea desde la conducción, por más que la conducción, y no me refiero solo a una persona que está en la cabeza, la conducción es la conducción del movimiento nacional, todos los cuadros que lo vertebran, todas las organizaciones que son parte, todos los que incluso putean pero no tienen ninguna propuesta y ninguna salida. Si no se plantea la conducción, ¿cómo lo va a resolver? Si ni siquiera está planteado como un problema. ¿Cuántas veces con Javier discutíamos esto? Un montón de veces, desde el año 2012 creo que cada vez que veníamos acá discutíamos distintos puntos que tienen que ver con esta. Y bueno, eso tiene que ver con que al no haber un dilucionamiento, no hubo una política de profundización. Y acá tenemos un problema fundamental. Y esto se discutió fuerte en 2011. Y también acá hay una discusión de conducción. ¿Era un momento de sintonía fina o de profundización? Es decir, había que más o menos arreglar el modelo y este era el modelo que estaba bien, o había que ir, o este modelo era de transición, pero como no resolvía los cuellos de botella, había que ir a otra cosa, digamos, es una transición hacia otra cosa. Es una discusión. Porque los cuadros neodesarrollistas, y esto se discutió fuerte dentro del gobierno, los cuadros neodesarrollistas que te plantean, no, sintonía fina, ya está bien la cosa. Sí, lo que hay que en todo caso arreglar un poquito alguna variable macroeconómica y esto funciona como piña, tenemos capitalismo argentino para rato. La línea nacional popular decía, muchachos, se te vienen todos estos problemas encima y cómo lo vas a resolver. Porque se te veía venir, se veía venir. ¿Y cuál era la propuesta? Profundización. ¿Qué era profundización? Bueno, había varios temas acá. Pero era, básicamente, uno, ir por el comercio exterior. O plantearlo. Aunque sea para tener con qué negociar. Que lo plantee, no sé, unido organizado de un par más que lo plantee. Y de ahí ponerle que Cristina no lo pueda resolver, pero que alguien lo plantee para decir, mira que estos locos si no lo tenemos, si no liquida la divisa, mira que estos me dicen que estaticemos el comercio exterior. No vamos a decir nada, a veces se enoja la cerealera. Y esperemos a ver qué dice la jefa. Si no hay alguien que tira la línea profundizadora, aunque sea para disputar la correlación de fuerzas, el otro te comería. Porque vos, como conducción, lo que haces es mediar la correlación de fuerza. Pero tiene que haber una línea que tire, que profundice. Bueno, comercio exterior. Porque aparte, insisto, si no resolvemos esto del comercio exterior, por eso todos los programas nacionales populares en Argentina, del movimiento obrero y de todo el nacionalismo popular, siempre estuvo como punto 1, comercio exterior. 2. Y por el sistema financiero.
Nosotros no necesitamos ni un peso de afuera. Sí controlamos el ahorro nacional. Con el ahorro nacional, Aldo Ferrer lo dice, no lo decimos unos locos derivados por ahí, que andamos por ahí. Lo dice Aldo Ferrer, desarrollista, ministro de Economía de Leviston. ¿Qué dice? Si nosotros tenemos el sistema financiero nacionalizado, podemos crecer al 5% sin traer un peso afuera, porque la plata la tenemos. El gran problema de acá es que el ahorro no lo controlamos nosotros, lo controla la banca privada, crédito para el consumo a tasa baja. Que te trae un problema de dólares porque todo lo que consumimos de electrónica y qué sé yo, lo importamos. Entonces nos llenamos de electrónica y estamos felices y contentos, pero dejamos un buraco en las divisas y dilapidamos así el ahorro nacional que tiene que ir a inversión, a vivienda, cosas estructurales. Sistema financiero, que era la ley de entidades financieras presentada por Heller o Burel. 3, industria estratégica. Ahí que planteábamos mucho. Y se hizo lo contrario. Además, estaba Enrique Martínez en el INTI que lo planteaba, el compañero Levita. Enrique Martínez. Bueno, agarremos otra vez y volvamos a producir aviones, barcos, y pongamos otra vez en marcha la industria estratégica. Porque si no, no desarrollamos tecnología, no desarrollamos medios de producción y por lo tanto mantenemos nuestra matriz dependiente. ¿Qué le pasó a Enrique Martínez? Lo volaron del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los nombro así. Otra la estatización del banco hipotecario, para complementar con el Procrear y hacer un plan de vivienda que no quede nada más en el sorteo. O sea, que está bien, pero... Clase media, ¿no? Claro. Banco Hipotecario Nacional, hoy controlado por IRSA. Soros, uno de los grandes muchachos que hace negocio con Macri en la ciudad. Y eso que el 50% de las acciones es del Estado argentino, pero te lo gestiona Elstein con IRSA, es decir, atrás Soros, el gran magnate, ¿no?, estadounidense. Y es nuestro. Ley de Educación Superior y sobre todo la discusión del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Bueno, y así podríamos agregar un montón de cuestiones que tenían que ver con... Yo mencioné algunas que eran las económicas, porque son las más palpables para todos, pero si vos... Nosotros no es un eslogan de campaña decir que si no profundizar retroceder. Es una realidad. Porque la profundización te permite resolver esos cuellos de botella. Si no lo resuelves para tu lado, se resuelven en contra tuyo. Y ahí el gran problema que tenemos es la discusión con los sectores neodesarrollistas y neokeynesianos, que no querían tocar estas cuestiones. No, eso es una discusión pretérita, perimida, de hace no sé cuántos años. Te metieron a la parte como si la discusión política estratégica fuera una cuestión de moda, ¿viste?, de época. No, estamos diciendo qué factores de poder hay que controlar para poder resolver a favor nuestro estos cuellos de botella. El tema del Banco del Sur, que se frenó. Bueno, ahí también gran parte de los brasileros, pero la están pagando los brasileros. Porque el amigo, ¿no? Bueno, hasta ahí, total tenemos tiempo. Y los commodities valen 500. Te lo bajaron, todos los commodities te lo bajaron en 6 meses después del enfrentamiento con Rusia a la mitad de lo que valían. O sea, ellos tienen, a ver, hay 10 empresas que controlan la minería en el mundo, todas son angloamericanas, todas. Las 10 empresas que controlan la minería en el mundo son angloamericanas. Ellos mismos te estaban diciendo que, por ejemplo, Rothschild Mining, Strata Cooper, BHP Billington, las gigantes, más la Vale, que es brasilera, pero no es brasilera porque los accionistas son angloamericanos, y británicos, norteamericanos, ellos te dicen, te lo anticiparon la jugada, vamos a tirar el precio de los minerales por el piso, el petróleo, para quedarnos con todo. Los grandes monopolios hacen eso, te bajan, los chicos pierden, quiebran, los compro, centralizo capital. Y además te hicieron un desastre
a los países emergentes. Entonces, este es el tema de, si no profundizar, retroceder. Y el tema del problema de la conducción, ¿no?, en relación a esto. 8. Acá hay un problema fundamental. Hay una discusión entre dos concepciones de organización. La concepción de movimiento o la concepción, por así decirlo, de órgano. ¿Qué construyo? ¿De qué construyo? Esto es una discusión que se dio en 2011, muy importante. ¿Qué era? O ibas vos tenés el movimiento nacional, ¿no? Lo que vos tenés que hacerlo pasar de movimiento a frente nacional, que es de estado gaseoso a líquido, por así decirlo, para después volverlo a algo sólido, ¿no? En la metáfora un poco física. Si de frente es un mayor grado de cohesión. ¿Cómo hacer para que el movimiento nacional pase a frente nacional? Bueno, lo que hace es que los dirigentes, los cuadros de los distintos frentes de masa y de los frentes institucionales los van metiendo en una mesa al conjunto de cuadros: el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, de juventud, a todos, porque ahí se te organiza el movimiento, se te vuelve frente, se te vuelven las mesas de conducción. Un ejemplo bien concreto era esto. Nosotros, por ejemplo, en 2010, antes que muera Néstor, éramos parte de la mesa de juventud. Ahí estaba Facundo Moyano, Movimiento Obrero, Leo Grosso, Prolevita, los compañeros de la Cámpora, el Cuervo Larroque, bueno, algunos más de la Cámpora, del peronismo militante, de descamisados, de esto, es decir, estábamos ahí, estábamos nosotros. Nos reuníamos en el quincho de la casa del Cancagullo, 2010, auspiciado por Néstor Kirchner. ¿Qué era eso? La gran mesa de juventud, que juntaba a todo lo que había de dirigencia de juventud, ya sea de movimiento estudiantil, universitario o profesionales, de dirigentes barriales, de dirigentes, incluso de dirigentes de Federación Agraria, oposición a la Conducción de Federación Agraria. De todo. Ese era un proceso de síntesis. Es una concepción movimentista, de abajo hacia arriba, de afuera para adentro. Por el contrario, se toma la decisión, o no se toma la decisión, pero se deja pasar que una agrupación o una alianza de agrupaciones se ponga por arriba y conduzcan el Frente Nacional. ¿Qué se te genera de forma inmediata? Una crisis de representación del movimiento nacional. ¿Por qué? Porque los que están ahí no representan a los que están abajo. Te cae un ñato: ah, yo conduzco, porque me mandó Cristina. Ah, sí, ¿de quién sos? No, yo, bueno, empecé a participar en política anteayer. Ah, mirá, nosotros venimos de la resistencia de los 90. Peleando con los compañeros. Nosotros armamos, estamos dando la disputa en 47 centros de estudiantes. Nosotros conducimos tanto gremio. A ver, la política es un arte de persuasión. No se resuelve en términos burocráticos. Por más que vos digas que se conduce, si no conduce, no conduce. Es así de simple. No porque uno quiera, porque es así. La conducción no se fuera. Ya lo decía Perón claramente. Es muy distinta la conducción en el plano militar que en el plano político. En el plano militar yo doy una orden, hay una estructura burocrática, la tienen que cumplir porque rige el sistema disciplinario. Incluso así te parte la Fuerza Armada, porque te hace golpe, ¿no? Pero bueno. Pero rige eso. En el plano político yo tengo que persuadir a la construir. Y el que conduce es el que sintetiza en las mesas. Por trayectoria, por capacidad de movilización, por construcción y referencia histórica. Y eso no se puede forzar.
se puede forzar. ¿Qué problema tenés entre estas dos concepciones? Que muchos cometimos eso, no es que esto es nada más atribuible a una sola organización o espacio. Uno, se te instrumentaliza la conducción. Por lo tanto, tampoco conduce. ¿Qué es instrumentalizar? Conducir por el instrumento. Cargo o guita. Fierros era en otra época. Cuando la conducción pasa, lo fundamental, por el desarrollo de fuerza moral y material, que es lo que te permite ir por el instrumento. ABC de teoría de la guerra o teoría de la lucha. ABC, nunca tenés que instrumentalizar el poder, porque si tenés una concepción instrumentalista del poder, te comen con frita. Porque el instrumento se deriva, o el control del instrumento, si de tener votos, tener fierro, tener cargo, tener plata, se deriva de la construcción, de una construcción político-estratégica, de fuerza moral y de fuerza material. Sí o sí. Nosotros, lamentablemente, nos instrumentalizamos. Y la disputa por los recursos. Lo cual también te mercantiliza la construcción popular, que ya no empieza a mediar ideas, sino cargos y guita. Y si cumplís, dos, además de la instrumentalización, te rigidiza y te verticaliza. Toda construcción obviamente es vertical del poder porque no se sintetiza, pero cuando esa verticalidad es rígida, vos dejás de escuchar la demanda. Y hay una sola línea de dirección, de arriba para abajo, y no de abajo para arriba. Esto es fundamental, porque esta rigidización y verticalización de disciplinate te lleva a uno de los puntos fundamentales de esto, que es agudizar todas las contradicciones secundarias. Si yo hago de las contradicciones secundarias del campo del pueblo, o de las tensiones, como dice García Linera, lo que en realidad se lo chorea a Mao, no lo cita, por eso hago acto de justicia con Mao. Pero, ¿qué dice García Linera? Nosotros resolvemos las tensiones, es decir, no es la tensión. La COP, la Central Obrera Boliviana, le hace marcha, le tira dinamita arriba de eso. No es que las tensiones, bueno, un grupito de estudiantes se juntan a tensionar y discutir. No, hay quilombo que es Bolivia, los movimientos sociales le cortan. Nosotros hacemos las tensiones creativas. Capo de la conducción. ¿Qué es tensión creativa? Es necesario que hagan quilombo, es necesario que protesten, es necesario que puteen y adentro. Y lo abrazamos. Las contradicciones secundarias al interior del campo del pueblo permiten avanzar, permiten construir, permiten tener relaciones de fuerza. Es más, le hicieron no sé cuánto paro general en la COP y le dieron no sé cuánto lugar en la lista de la COP. Venga muchachos, conversemos, ¿qué necesito? Ya no le vamos a poder dar todo esto, le vamos a poder estar, y además le damos algunos lugares, varios lugares, para las legislativas. Son parte. No sé cuántos paros generales, que incluían tire de dinamita. Lo mismo con movimientos sociales indígenas, lo mismo con todos los sectores, que es tensiones creativas. En cambio, esta otra concepción te hace de las tensiones antagonismo. Ah, si vos no aceptás esto, sos un traidor. ¿Cómo vas a osar discutir a mí? ¿Cómo me vas a osar discutir a mí? Es decir, hacer la contradicción secundaria en vez de una forma de generar movimiento, de desarrollar los cuadros, desarrollar la fuerza, generas un antagonismo. Pasás la lógica amigo-enemigo, que solo tiene que existir con la contradicción principal, la pasás al interior del campo del pueblo. Eso te desarticula la fuerza. Te meto un bocadito así de por qué perdimos. Córdoba
no tenía nadie, el gobierno nacional no tenía nadie que articule con Córdoba, porque en un gesto así de brillantez en la conducción política reemplazan un tipo como el Chueco Marzón y le dan un pibe de la cámpora ese espacio. Algún día algún historiador va a juntar eso y se va a hacer justicia con eso. Pero digo, ¿por qué perdimos? También perdimos por esas cosas. Porque el 70% que les pone Córdoba es porque cuando se pierde la relación, porque venían ahí en un tire y afloje. Cuando te ponen un tipo recontra duro, que lo único que hace es responde a lo que dice la jefa, y la jefa nunca habló con él, te pasan estas cosas. Y por eso, tipo, sonamos todos y perdemos todos, porque los cordobeses van a seguir siendo ricos, nosotros vamos a seguir siendo pobres. Pero bueno, varias cosas lo que dice Clau. ¿Qué es este tema? La concepción de la jefa es ajena a la concepción del movimiento nacional. No hay en el movimiento nacional jefes, hay líderes, hay conductores. El concepto de jefe es para conducciones burocráticas, no es nuestro. Eso es un error garrafal, porque justamente el líder implica que hay un movimiento de masa activo, combatiente y que discute. Y los liderazgos lideran porque conducen. El jefe es cuando eso otro está aplacado. Es concepción burocrática. Eso es un problema. Ya lo había advertido 1000 veces Perón eso en el caudillismo, ¿no? Los caudillitos que se hacen de jefecitos. Y rompen el movimiento nacional porque construyen para su individualidad y no para el movimiento nacional. Esa concepción es ajena al movimiento nacional. No está en ningún manual de concepción del movimiento nacional, de ningún autor, sino que lo traigan, digamos, y vemos y lo discutimos. Eso es una infiltración de ideas que no son nuestras al interior del campo del movimiento nacional. Los compañeros lo hacen de buena leche, lo hacen porque ven una referencia, consideran esa referencia, quieren esa referencia por lo que expresa todo, y uno mismo adhiere a esa referencia, ¿no? Y sobre todo por lo que expresa Cristina, pero ni a Cristina mismo le conviene esa concepción. Por lo que implica después en la concepción, no por Cristina, sino lo que implica después abajo esa concepción. Entonces, por otro lado, esta concepción de, yo le pongo entre comillas, orga, que va más allá de esta cuestión de cuando nosotros decimos la orga, porque por ahí es nuestra organización, no me refiero a eso, sino que tiene que ver con que lo que no puedo conducir lo rompo. No lo conduzco, lo rompo. Pasó en la fuga de los estudiantes. Había 47 centros de estudiantes por un lado, 3 del otro. Lo conduzco yo. No, pero hay 47. Bueno. Si no se rompe. Eso es un error garrafal. En el 2011 pasa eso, el cierre de la hamburguesa, ¿no? Sí, yo creo que acá Se pierde la mística. lo fundamental es la muerte de Néstor, porque había una dupla que conducía. Y Cristina se dedicaba a los temas estratégicos, cuestiones de línea, que venía de la disputa del Congreso, de medidas, de elaborar argumentos, y Néstor era el constructor de la fuerza, el que ataba cabos. Cuando se muere Néstor, se pierde esa pata. Y Cristina delega eso en otro. Resuelve, digamos, bueno, delegamos. Pero empieza a haber un problema ahí. La concepción de Orga, aparte, piensa que lo mejor es para ellos mismos. No para la construcción del movimiento y los distintos frentes de masa. Vos lo que siempre tenés que pensar es que es mejor, vos tenés que organizar el frente de masa, no mi agrupación. ¿Qué me importa tu agrupación? El que está pensando mi agrupación, rompe con una premisa fundamental de la construcción, que es lo que es mejor para el movimiento de masa. Yo sé que esto es una contradicción permanente que tenemos todos, atraviesa todo. Pero vos tenés que verlo siempre, priorizar, y sobre todo lo que conducen, qué es lo que organiza el frente de masa. No que yo destruyo un frente de masa, que es lo que se le critica a los troscos. Vos destruís un frente de masa por sumar uno a tu organización. Bueno, no hagamos
O sea, que esa construcción te lleva, yo destruyo fuerte. Bueno, esto hay 10.000 cosas para... Pero no me quiero extender con este punto, porque hay 10.000 cosas. Pero el tema de movimiento, si la construcción es movimentista, si nacional popular, o obra de vanguardia, digamos, que representa el movimiento, es un tema fundamental que va por otro de la mano, que es el desarrollo de las contradicciones secundarias como si fueran principales.